Hola chicos, nos vemos en nuestra segunda oportunidad, segunda clase, con respecto al repaso correspondiente a nuestra asignatura de física. Con ustedes le habla la profesora Josefina Beris Martínez, esperando de que nuestra clase de repaso de hoy sea fructífera y por supuesto, cuídense, debe ser nuestro lema en estos días, cuidarse y pendiente que cuando ustedes se cuidan, cuidan a su familia. Ok. En esta oportunidad vamos a cubrir la continuidad del objetivo de las magnitudes físicas. Dentro de lo que es las magnitudes físicas, vimos en la clase anterior lo que eran las magnitudes físicas desde el punto de lo que era su origen. Y vamos entonces a referirnos a la siguiente tabla. La clasificación de las magnitudes físicas, la que vimos en la clase pasada, fue por su origen y hablábamos de las fundamentales y derivadas. En este momento vamos entonces a ver la clasificación de ellas, pero en función de su naturaleza. Cuando clasificamos las magnitudes físicas por su naturaleza, obtenemos lo que serían magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. Cuando hablamos de magnitudes físicas escalares y vectoriales, fíjense que esto tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo matemático ligado a la asignatura. Cuando hablamos en matemáticas de un escalar, eso nos representa solamente un número. Por lo tanto, ¿qué es una magnitud física escalar? No es más que una propiedad del cuerpo que podemos medir y tan solamente con medir, obtener el valor numérico y acompañarlo de la unidad correspondiente a ella, ya tenemos cuál sería la medida de esa magnitud física. Por ejemplo de ello, fíjense que tenemos, ahí les cité 4 ejemplos. Distancia. Cuando medimos una distancia, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, utilizamos cualquier medida de longitud, que la medimos y le colocamos su unidad final, ya sean metros, milímetros, centímetros, kilómetros, lo que sea correspondiente, y ya ese sería nuestro valor numérico para esa magnitud física escalar. Cuando hablamos de rapidez, ocurre lo mismo. Tenemos como otro ejemplo la masa y el tiempo. Fíjense que el tiempo, cuando damos la hora, lo que hacemos es decir el número acompañado de la unidad, ya sea en segundos, minutos, horas, o lo que corresponde. Eso sería en cuanto a las magnitudes físicas escalares. Ahora, si hablamos de las magnitudes físicas vectoriales, fíjense que como lo dice el nombre, ya ahí nos vamos más específico. ¿Qué es un vector? Vamos a un momento a recordar lo que es un vector. Un vector no es más que un segmento de recta orientado que tiene 4 características, de las cuales todas son importantes. ¿Cuáles son sus 4 características? Tiene módulo o magnitud, dirección, la dirección es la dirección de la recta que contiene el segmento, el sentido, que me lo da la punta de la flecha, y el punto de aplicación. Cuando hablamos de eso como una introducción matemática de qué es lo que es un vector, eso es muy utilizado en física para representar las magnitudes físicas que tienen que ver con dirección y sentido, que son las llamadas magnitudes físicas vectoriales. Como ejemplo que les coloco aquí, fíjense, aquí tenemos lo que es el desplazamiento. El desplazamiento como tal es un vector. Cuando hablamos del desplazamiento como vector, ahí no solamente vamos a decir que la persona se desplazó, un vehículo se desplazó 100 kilómetros, sino que también tenemos que decir en qué dirección y en qué sentido se desplazó ese vehículo. Por eso estamos hablando de que el desplazamiento es un vector. Cosa contraria ocurría con la distancia, que era un escalar. Cuando hablábamos de distancia, solamente decíamos cuánta cantidad se recorrió solamente. Ok, otro ejemplo de esto, la velocidad. Fíjense que en los términos y lo que es el lenguaje cotidiano, cuando hablamos de rapidez y hablamos de velocidad, tendemos a pensar que es lo mismo, pero físicamente no lo es. La rapidez es una magnitud física vectorial. ¿Por qué razón? Porque la rapidez es una magnitud física escalar. ¿Por qué? Porque tenemos el valor, es cuando decimos por lo menos, un vehículo va a 120 kilómetros por hora. ¿Qué estamos diciendo allí? Que solamente el vehículo va a 120 kilómetros por hora. Eso es la rapidez del vehículo. Pero cuando hablamos de la velocidad, ya eso es una magnitud física vectorial, porque no solamente vamos a decir a qué rapidez va, sino tenemos que acompañarlo de qué dirección va y en qué sentido va. Bueno, si va hacia el norte, si va hacia arriba, si va eso ya lo vamos a ver más específicamente cuando realicemos los ejercicios correspondientes. Después tenemos como otro ejemplo aceleración, las fuerzas. Bueno, de allí para allá es igual que como el cuadro que les cité en la parte anterior, en la clase anterior, toda la cantidad de gamas
de unidades correspondientes a la magnitud de física vectorial. Aquí hay algo bien importante que acotar en resumen de estas dos características que estamos viendo. Cuando hablamos de distancia y hablamos de desplazamiento, sí tienen que ver una con la otra. ¿Desde qué punto de vista? Que la distancia es la característica correspondiente al módulo del vector desplazamiento. Igualmente nos está ocurriendo con la rapidez y la velocidad. La velocidad es el vector y la rapidez es el módulo o la magnitud del vector velocidad. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces en este momento este es el resumen correspondiente a la clase. La aceleración como tal, bueno, ahí lo que hacemos es definir la aceleración y esa sí no tiene el módulo, lo definimos, ahí nos dice, bueno, el módulo de aceleración o la aceleración, pero no hay una definición exacta como en la velocidad y la rapidez. Y la fuerza no es más que, bueno, es una magnitud física vectorial. ¿Por qué? Porque viene precisamente, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y si la aceleración es un vector, la masa es un escalar, cuando multiplicamos nos da como resultado un vector. Ok, continuamos. Fíjense que en base a lo que acabamos de ver de las magnitudes físicas escalares y vectoriales, ellas tienen una representación matemática. ¿En base a qué nos referimos? Bueno, allí viene lo que es, utilizamos el sistema de referencia. Y el sistema de referencia se basa, no es más que puntos imaginarios, fíjense como su nombre lo dice, es algo referencial. Matemáticamente nos apoyamos en el plano cartesiano, pero eso lo vamos a ajustar en función de la necesidad del ejercicio que estemos resolviendo. ¿Ok? Dentro de un sistema de referencia, el plano cartesiano lo podemos tener y lo podemos manejar en una dimensión, cuando hablamos solamente de una escala, lo que sería longitud, lo podemos manejar en dos dimensiones, que sería cuando hablamos del plano XY, lo podemos manejar desde el punto de vista tridimensional, que es cuando hablamos en los planos X, Y y Z, matemáticamente. Ok, chicos, entonces espero que con esto complementemos ya lo que sería el repaso. En nuestra próxima clase, en la tercera clase, ya veríamos el ejercicio correspondiente a todo esto y prepararnos para la primera evaluación correspondiente a la asignatura.